queríamos ver pues, hasta qué punto esta operación tuvo efectos sobre otras poblaciones. Al final tenemos en la base de datos 8.854 observaciones, que el estrés puede haber jugado un rol muy importante. Y de algún modo este trabajo es un granito de arena en la evidencia que se ha aportado desde distintas perspectivas. Una operación militar mal diseñada puede tener consecuencias muy negativas. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Como siempre, muy atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Gracias por seguir recomendándonos. Gracias por seguir este periodismo que hacemos en este canal. Si ustedes de repente llegan y no se han suscrito y ven estos contenidos porque se los recomendaron o se los recomendó también incluso el algoritmo, quiero decirles que llegaron a un lugar en donde se van a informar durante más o menos 20 minutos de una noticia, probablemente de la más importante en nuestro país, con un protagonista clave de esta noticia. Así que bienvenidos sean ustedes. Si le quieren dar acá, suscribirse, si ustedes creen que este contenido es relevante, se los agradeceré infinitamente. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, de un estudio que hicieron sobre la Operación Orión. Esta terrible operación que ocurrió en la Comuna 13 de Medellín hace varios años y además ustedes saben que los efectos de la violencia en nuestro país pues van mucho más allá del campo de batalla y en este informe y en este estudio se dan cuenta que llegaron los efectos de la violencia hasta el vientre materno. ¿Qué quiere decir esto? Que la operación Orión, que lo que pasó en Medellín en ese momento, redujo el peso, la altura y el bienestar de los recién nacidos en la Comuna 13 de Medellín. El estrés materno fue determinante en los efectos adversos de los bebés nacidos en los barrios intervenidos durante esta operación y allí se registró un menor peso, una talla menor al nacer, eh, y me parece que es clave esta investigación de la Universidad del Rosario, de AFIT, del Banco de la República y del Banco Mundial. A esta hora saludamos al profesor Darwin Cortés, él es profesor de Economía de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, profesor, por estar acá. Buenos días, María Camila. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo llegan ustedes a esta conclusión tan interesante y a este estudio además, ¿no? ¿Cómo llegan a llegar a intervenir a estas personas que estuvieron en la Operación Orión y a pensar en que todo esto y a tener estas conclusiones, ¿no? Sí, sí, digamos que en un principio nos basamos en esta literatura que muestra que los eventos que viven las personas durante su vida fetal terminan teniendo efectos a lo largo de su vida, digamos, efectos posteriores al nacer y posteriores a lo largo de toda la vida. Y entonces pensamos que esta operación urbana, que hemos dicho ha sido la más grande, que digamos, recientemente pues, ha sido analizada desde otros puntos de vista y que claramente fue una de las operaciones que incorporó mayor violencia. Queríamos ver pues, hasta qué punto esta operación tuvo efectos sobre otras poblaciones, efectos, digamos, no intencionados sobre otras poblaciones. Y para esto, entonces, pensamos, basados en la hipótesis que les mencionaba al principio sobre la importancia de los eventos que ocurren durante la vida fetal, tuvimos la fortuna de tener acceso a estadísticas vitales que estaban georreferenciadas a nivel de barrio para la ciudad de Medellín, justamente para la época, digamos, en que se hizo esta operación. Así que lo que nosotros
hicimos fue organizar la información de estadísticas vitales de tal manera que podamos comparar niños que estaban en gestación cuyas mamás vivían en los barrios intervenidos por Orión, con niños que estaban en gestación cuyas mamás vivían en otros barrios en la ciudad de Medellín en esa época. Utilizamos una metodología econométrica para poder identificar efectos causales, distintos, digamos, herramientas econométricas y estadísticas para estar seguros que nuestras conclusiones sobre los desenlaces al nacer eran estadísticamente válidos, y encontramos lo que usted mencionaba en la presentación, a saber que los niños que estaban en gestación en el momento de la operación, en particular en el primer trimestre de gestación, nacieron con menor peso, con menor talla y con un menor bienestar medido por un examen que se llama APGAR, que es un examen de reconocimiento visual que se hace al minuto de nacer, 5 minutos y 10 minutos después de haber nacido. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Esta medición, digamos que a medida que uno tenga un mayor puntaje, el bebé está mejor adaptado a la vida extrauterina, y encontramos que los niños de la Comuna 13 que estaban en gestación en el momento de la operación Orión tienen una menor probabilidad de tener un índice alto. Esto es importante porque otros estudios que se han hecho en el área de la economía, de la medicina y áreas afines han mostrado que este indicador está asociado a desenlaces posteriores en la vida cuando los niños están estudiando, y esto pues al final se sigue enlazando, puede tener desenlaces también en la vida adulta. ¿Cuántas personas fueron medidas en este estudio? O sea, ¿cuántas personas entrevistaron o tuvieron en cuenta para esto? Claro, entonces lo que hicimos, claro, fue como una organización muy meticulosa de la información, como lo dije. Utilizamos la edad gestacional para mirar, ¿no? Tenemos la edad gestacional, el momento del nacer, y extender hacia atrás en la vida para saber si los niños estaban afectados o no por la operación. Y en estos ejercicios, entonces en la base de datos, al final entraron 8.854 nacimientos y sus mamás, obviamente, ¿no? Que estaban, digamos, nacimientos que ocurrieron en el span de esa época, 1 o 2 años. En la metodología que utilizamos, toca utilizar información antes de que ocurra la operación Orión, después de que ocurra la operación, tanto para barrios que fueron expuestos a la operación Orión como no, y entonces en esa comparación, pues uno puede identificar el efecto causal. Al final tenemos en la base de datos 8.854 observaciones. ¿Se han interesado por hacer este mismo estudio en otros momentos de la historia de conflicto de Colombia? Sí, digamos que en este caso en particular, de nuevo, nos interesaba ver si esta operación muy particular, digamos, y muy puntual también en el tiempo, tenía algún efecto. Entonces, por un lado, lo que queremos hacer es mirar si estos efectos que estamos viendo al nacer en estos niños, digamos que de algún modo permanecen a lo largo de la vida de estos niños. En particular, queremos ver si hay efectos sobre desenlaces posteriores, como el rendimiento académico de los niños, eventualmente si terminaron estudios de primaria, de secundaria, si fueron a la universidad. Esto es de nuevo comparado con niños, digamos, comparables, ¿cierto? Para ver qué ocurre, digamos, a lo largo del ciclo de vida. Esto pensando como en estudios a futuro asociados a este trabajo. En general,
no necesariamente con este grupo de trabajo, pero con otros. Hay un interés bien importante de los investigadores en economía, en la facultad y en otras facultades asociadas al conflicto colombiano, a otros, digamos, eventos que han sido importantes, Sí. asociados, por ejemplo, al proceso de paz, a otros, digamos, ataques o eventos digamos, violentos de diferentes actores ligados al conflicto armado, etcétera. Entonces, digamos que en esto pues han participado, como lo digo, distintos investigadores y la agenda que se ha desarrollado es una agenda bastante amplia y la que, digamos, está por desarrollarse también. Hubo desplazamientos, hubo asesinatos, Uh hubo -huh, personas heridas en esa operación Orión. Fueron más de 100 personas privadas de la libertad, 43 civiles heridos, uh -huh, asesinados, cientos de desaparecidos, además, que todavía no se sabe qué pasó uh -huh. en esa operación del 2002. Esto, digamos, estas conclusiones a las que ustedes llegan se deben gracias a la situación de estrés que estaban viviendo y de incertidumbre, probablemente. Uh -huh. Así es, sí, digamos que en el estudio nosotros analizamos eh, varias posibilidades, ¿no? Que puede estar explicando lo que estamos encontrando. Eh, Otro de los resultados que analizamos, por ejemplo, es la prematuridad y no encontramos diferencia, no encontramos ningún efecto en prematuridad. Y esto está asociado a que no hay diferencias en el acceso a servicios médicos, por ejemplo, en el Okay. acceso a alimentos, por ejemplo. Sí, de nuevo, como es un evento muy puntual, es posible que haya habido, digamos, una parte importante en esa época donde hubo algunas restricciones, pero de algún modo pudieron haber sido, digamos, contrarrestadas posteriormente. Así que no hay diferencias en estas variables que acabo de mencionar. En la literatura se ha encontrado que el estrés, digamos, es un factor determinante en general, variables que pueden estar asociadas a el estrés y otros desenlaces, si se quiere, de salud mental, tienen desenlaces importantes en los resultados de las personas. ¿Sí? Nosotros, como utilizamos esta información, que es información pública, esta base de estadísticas vitales no tiene información sobre estrés, pero encontramos evidencia, digamos, que de algún modo nos lleva a pensar que el estrés puede haber jugado un rol muy importante. Ya más allá, digamos, de la evidencia que usted menciona, que está asociada pues, a una serie de eventos trágicos que aún están en investigación, digamos que están aún por esclarecer, pero lo que sabemos es que, digamos, la oleada de violencia fue muy grande. Eh, eh, Además de esa evidencia, nosotros encontramos que en los efectos que estamos mencionando Sí. son sobre todo muy, muy fuertes en mamás que estaban casadas o en unión, o sea, que tenían una pareja, digamos, no tenían, digamos, alguien por quien preocuparse. Oh, Ese efecto es muy, muy fuerte ahí y también en mamás con bajos niveles de educación. ok. Uh -huh. Esto es importante porque además se evalúa el impacto social y de salud pública en las intervenciones militares Uh -huh. en ciudades, ¿no? En contextos urbanos, porque evidentemente pues hemos visto muchas guerras y demás y situaciones violentas, probablemente en zonas rurales, que no tendrían el mismo impacto que como lo tienen en una ciudad, ¿verdad? Probablemente no. De todos modos, digamos, hay otros trabajos que se han hecho, por ejemplo, sobre cómo las minas antipersonas pueden afectar cierto tipo de desenlaces también
en desenlaces al nacer, se han encontrado, digamos, también efectos importantes, ataques de ejércitos ilegales, tanto guerrilla como paramilitares, y también se han encontrado efectos importantes. Digamos que ahí la evidencia es bien importante. Ahora, lo que es diferente acá es que estamos hablando de, digámoslo así, políticas públicas. Una operación militar es una política pública. Y de algún modo este trabajo es un granito de arena en la evidencia que se ha aportado desde distintas perspectivas, ¿no? Buena parte de lo que hemos sabido por los medios de comunicación, por los distintos estudios que se han hecho, de algún modo tienen que ver, por ejemplo, con esta perspectiva de la defensa de los derechos humanos, que es bien importante. Por otro lado, fíjate, este estudio tiene que ver con las consecuencias de las políticas públicas, ¿no? No solamente, digámoslo así, con los principios, es a lo que en principio atañen los derechos humanos, sino también con respecto a las consecuencias, que obviamente tienen que ver con los derechos humanos, ¿cierto? Eh, Así que desde esa perspectiva, nuestro trabajo pues está mostrando que una operación militar mal diseñada puede tener consecuencias muy negativas sobre población que está lejos, digamos, del campo de batalla, en este caso, como usted lo decía al principio, que están en el vientre de sus madres. Y es responsabilidad del Estado pensar también en esas consecuencias y tener en cuenta esas consecuencias para mejorar, digamos, el diseño de sus políticas públicas en general, y en el contexto que estamos tratando, pues mejorar, digamos, las operaciones militares que se llevan a cabo. Pues profesor, muchísimas gracias. Qué interesante lo que están haciendo desde la academia y los hallazgos que están teniendo con respecto a estos estudios eh, y las consecuencias de hechos violentos en nuestro país que marcaron una parte importante de nuestra historia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, María Camila. Gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a toda la gente también que se conectó hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan de este estudio tan interesante que encontramos y que hacen estas universidades con el Banco de la República. Nos cuentan acá abajito en los comentarios. No se les olvide, como siempre, suscribirse y siempre también seguir recomendando este canal. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Chao.